Hola a todos y bienvenidos de vuelta. Primero que nada, les pido una enorme disculpa. Sé lo que están pensando. ¿Este canal se convirtió en un tutorial infinito de instalación? Subir 4 videos seguidos de cómo instalar PCInt en Windows, Debian, Fedora y Arch Linux fue intenso. Pero oigan, mírenlo por el lado positivo. Denle gracias al cielo que no tengo una Mac, porque si no, les clavo el quinto video sin dudarlo. Fuera de bromas, era un paso totalmente necesario. Quería asegurarme de que absolutamente todos, sin importar su sistema operativo, tuvieran su entorno listo para programar. Nadie se queda atrás. Pero la espera terminó. Ahora sí se viene lo bueno. Hoy dejamos atrás las configuraciones y arrancamos oficialmente con nuestra primera clase teórica del curso de algoritmos. Hoy vamos a hablar de los cimientos de la programación, los tipos de datos. Antes de nada, ¿qué es un dato? Un dato es la forma en que le contamos a la computadora cómo es algo en la vida real. Es como tomar una foto de una característica de un objeto y entregársela al algoritmo como su punto de partida, para que sepa con qué va a empezar a trabajar. Vamos a ejercitar algo. Imagina que estás ordenando tu habitación y encuentras una pieza de Lego roja, un peluche de oso y un carrito azul. Cada una de esas cosas es un dato. Si solo ves el número 5, es un dato suelto. No sabes si son 5 manzanas, 5 perros o 5 años, pero la computadora necesita guardar ese número 5 en su memoria. Cuando juntas varios datos, ocurre la magia. Creas una instrucción o una historia. Por ejemplo, el oso de peluche cuesta $5. Así como en el mundo real, no guardas la leche en el cajón de los calcetines, ni los juguetes en el refrigerador. Las computadoras también necesitan ordenar sus datos en cajas diferentes según lo que sean. Aquí es donde entran los tipos de datos. En ciencia de la computación, un tipo de dato es un atributo que se le asigna a un pedazo de información para indicarle al computador dos cosas fundamentales. Primero, el dominio de valores, que indica el conjunto de valores válidos que el dato puede tomar. Y segundo, las operaciones permitidas, qué acciones se pueden realizar con él. Por ejemplo, puedes sumar dos enteros, pero no puedes restar dos palabras. A nivel de hardware, la memoria RAM solo entiende de unos y ceros, más conocidos como bits. Los tipos de datos sirven como un molde que le dice al procesador cuántos bytes debe reservar en memoria y cómo debe traducir esos binarios en información comprensible para el usuario. Imagina que la computadora es un gran cuarto de juegos y la información que guardamos en ella son los juguetes. Para que el cuarto no sea un caos, necesitamos guardar cada juguete en su caja correcta. Un tipo de dato es simplemente la etiqueta que le pegamos a cada caja. Esta etiqueta le dice a la computadora dos cosas muy importantes. ¿Qué cabe adentro? Si la caja dice pelotas, solo puedes meter objetos redondos que rebotan. No puedes meter un libro ahí. ¿Qué se puede hacer con eso? Si sacas dos números de la caja de matemáticas, los puedes sumar. Pero si sacas dos palabras de la caja de nombres, no los puedes restar, porque no tendría sentido. Ahora vamos a hablar de la clasificación de tipos de datos. Existe lo que son los tipos de datos simples. Tipos de datos numéricos. Son todas las cajitas de memoria que usamos exclusivamente para guardar cantidades, montos o mediciones. Su gran superpoder es que con ellos la computadora sí puede hacer operaciones matemáticas, como sumar, restar, multiplicar o sacar promedios. En PCInt se dividen en dos grupos. Tipo de dato numérico entero. Imagina este tipo de dato como un contador de cosas que no se pueden partir. Guarda números enteros, ya sean positivos, negativos o el cero, pero jamás aceptará un punto decimal ni una fracción. Si intentas meterle un número partido, la computadora se va a confundir porque este molde está diseñado únicamente para piezas completas. Ejemplos de números enteros son 5, 6, menos 15, menos 4, 20, 17, 1340, 26, etc. Un ejemplo para obtener un tipo de dato entero sería contar cuántos escalones subes para llegar a tu salón de clases. O cuando vas al supermercado, al meter productos al carrito,
Cuentas unidades cerradas. Compras 3 manzanas o un cartón de leche. No puedes comprar 2.4 manzanas en esta categoría. Tipo de dato numérico real. Este molde se usa cuando la vida real nos exige ser extremadamente exactos. Sirve para guardar números que sí tienen un punto decimal y una parte fraccionaria. Gracias a este tipo de dato, la computadora puede calcular hasta la más mínima diferencia en una medición, un peso o el dinero. Ejemplos de números reales son 0.08, 0.1, 3739.41, etc. Ahora, en actividades de la vida real, sería como cuando uno se hace medir su estatura en un consultorio médico. Otro ejemplo, imagina a un atleta olímpico entrenando para la carrera de los 100 metros planos. Su entrenador usa un cronómetro digital muy preciso. Si el atleta corre rápido, su tiempo no será un número cerrado como 10 segundos, sino algo como 10.23 segundos. Esos dos números después del punto son datos de tipo real y pueden marcar la diferencia entre ganar una medalla de oro o perderla. También contamos con tipos de datos alfanuméricos como el carácter. Es la unidad más pequeña de texto que existe. Imagina que es como un contenedor diminuto donde solo cabe un único símbolo a la vez. Puede ser una letra, mayúscula o minúscula, un signo de puntuación, como un punto o una coma, o incluso un espacio en blanco. En programación, para que la computadora sepa que es un carácter, se escribe encerrado entre comillas simples. Como ejemplos de caracteres tenemos los alfabéticos A, B, C, D, así sucesivamente hasta la Z. Como ejemplo de caracteres numéricos tendríamos 1, 2, 3, 4, etc. Y como ejemplo de caracteres especiales, más, por, división, menor que, símbolo de dólar, etc. Y un ejemplo en la vida real sería elegir la talla de una playera en una tienda de ropa. Imagina que estás comprando una playera donde solo existen las tallas S, M y L. Cuando te pones a seleccionar tu talla, eliges una sola letra que representa todo el tamaño de la prenda. O cuando una persona compra un boleto de cine, la fila de su butaca asignada se representa con una sola letra, como la fila C. Tipo de dato alfanumérico, cadena. Una cadena es un conjunto o fila ordenada de caracteres pegados uno detrás de otro. Aquí adentro puedes guardar palabras completas, frases, oraciones con espacios o códigos mezclados. Su tamaño puede ser tan corto como una palabra o tan largo como un párrafo entero. Para indicarle a la computadora dónde empieza y dónde termina el texto, se escribe encerrado entre comillas dobles. Como ejemplo, imagina que tienes la necesidad de escribir un correo electrónico a mi persona. Escribes en el cuadro de destinatario programación.para.todos.247@gmail.com. Todo ese conjunto que mezcla letras, números, puntos y símbolos de arroba viaja junto como una sola cadena de texto. O cuando pides comida a domicilio mediante una aplicación, tienes que escribir la dirección exacta de tu casa en la aplicación. Ejemplo, Avenida Siempre Viva 742. También existen los tipos de datos lógicos. Son los más sencillos, pero los más poderosos para controlar el camino de un algoritmo. También son conocidos como booleanos. Estos datos funcionan exactamente igual que el interruptor de luz de tu habitación. Solo tienen dos estados posibles. Guarda únicamente el valor verdadero o el valor falso. Los algoritmos lo usan como sensores o banderas para decidir si ejecutan una acción o se la saltan. Por ejemplo, revisar el clima antes de salir de casa. Nos preguntamos, ¿está lloviendo? La respuesta solo puede ser verdadero para sacar el paraguas o falso para dejar el paraguas en casa. En un escenario de la vida real, la alarma del despertador por la mañana. Imagina que programas la alarma de tu celular para que suene a las 6 de la mañana. Cuando el reloj da esa hora exacta, el celular se hace una sola pregunta lógica. ¿El usuario activó la alarma para hoy? Si la respuesta guardada es verdadero, el celular empieza a sonar con música fuerte. Si la respuesta es falso, el celular se queda completamente callado y te deja seguir durmiendo. Entonces, como resumen, podríamos decir que los tipos de datos simples son los de tipo numérico, entero y real, los de tipo alfanumérico,
carácter, cadena y los de tipo lógico. Ahora, te invito a que pongas en pausa un momento el video y que bajes a la caja de comentarios para dejarme un ejemplo de cada tipo de dato que hemos visto hasta el momento. Recuerda que la mejor forma de aprender es practicando, así que no te quedes sin hacer la actividad y luego continuamos. Hasta ahora hemos visto que es un tipo de dato simple, donde guardas un solo dato, como un número o un nombre. Pero, ¿qué pasa si necesitas guardar las calificaciones de 40 alumnos? Crear 40 cajitas diferentes con nombres como Nota 1, Nota 2, Nota 3 sería una pesadilla para cualquiera. Por eso existen este tipo de datos compuestos, como los vectores o arreglos unidimensionales. A veces, guardar solo un dato por cajita no es suficiente. Un vector es simplemente una fila larga de cajitas unidas, donde todas guardan el mismo tipo de dato bajo un solo nombre. Un ejemplo sería un estuche de lápices de colores. El estuche completo es el vector. Adentro tiene 12 divisiones y en cada división hay un objeto del mismo tipo, un lápiz de color. Si quieres el color rojo, lo buscas por su posición. Por ejemplo, el lápiz en la posición número 3. Pero también existen los tipos de datos compuestos como las matrices o arreglos bidimensionales. Una matriz es llevar los vectores al siguiente nivel. Ya no es solo una fila de cajitas, sino una tabla completa con filas y columnas, como una cuadrícula. Para encontrar un dato aquí, necesitas darle a la computadora dos números, en qué fila está y en qué columna está. Tomemos como ejemplo el tablero de un juego de ajedrez. Para mover una pieza, dices una coordenada combinada. Por ejemplo, fila 4, columna B, y se debe buscar la intersección de esa fila y columna para encontrar el dato. Por el momento, estos tipos de datos compuestos no los vamos a ver de entrada. Más adelante, tenemos un capítulo completo especialmente para hablar de este tema. En resumen, compañeros, un tipo de dato simple es como un solo boleto de cine en tu mano que te da un único valor, como tu asiento. Un vector es como una sola fila de asientos en el cine, por ejemplo, toda la fila F, donde hay varias butacas una al lado de la otra, listas para recibir personas. Y una matriz es como toda la sala del cine completo, donde todas las butacas están perfectamente organizadas en un bloque de muchas filas y muchas columnas. Y listo, comunidad de programación para todos. Con esto llegamos al final del mapa completo sobre los tipos de datos en la programación. Muchísimas gracias por su valioso tiempo y por quedarse a aprender con nosotros hasta el final de este video. Si estas explicaciones les ayudaron a entender mejor el tema, por favor apóyenme con un buen me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna clase de este curso. Ahora es el turno de ustedes. Quiero invitarlos a participar abajo en la caja de comentarios. Cuéntenme, ¿cuál de todas las analogías que vimos hoy les pareció la más clara? ¿La del cuarto de juegos con cajas de etiquetas? ¿La de la fila de lápices de colores para el vector? ¿O la del tablero de ajedrez para la matriz? Los voy a estar leyendo y respondiendo a cada uno de ustedes para armar debate. No se desconecten del canal, porque en la próxima clase vamos a dar el siguiente gran paso lógico. ¿Se acuerdan de las cajas con etiquetas que usamos hoy para entender los tipos de datos? Pues en el siguiente video hablaremos a fondo sobre variables y constantes. Ahí se van a dar cuenta de cómo algunas de estas cajas pueden cambiar de contenido, mientras que otras cajas se quedan selladas con el mismo valor para siempre. Un abrazo gigante a todos, sigan practicando y nos vemos en la próxima clase. Y recuerda, si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Soy Aldomar Wilcarani y será hasta la próxima. Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte al canal y compartir el video para que más personas puedan acceder al curso.